Vamos a charlar y hacer esta entrevista con Ricardo Lolo Gómez. Es un dirigente del peronismo, un cuadro político e intelectual. ¿Qué es lo que crees vos en primera medida, Lolo, que se viene, que arrancó ya, ¿no? Va a asumir Milei, que es el presidente electo. Ganó de forma aplastante, inesperada. 12 puntos de diferencia respecto a la propuesta de Unión por la Patria de Sergio Massa. Eso ya está definido. Entonces ahora sigo algunas declaraciones. Si el Chino Navarro dijo: los que votaron a Milei no son fachos ni negacionistas, son argentinos que ven en él una esperanza. Desde otro sector, Unidad Piquetera, saldremos a resistir porque el plan de ajuste lo está manifestando el presidente electo. Si ya no hay tiempo para realizar la autocrítica, eso es lo primero que quiero saber. No, antes de salir a hacer cualquier cosa. A ver, en primer lugar, nosotros tenemos que respetar evidentemente la decisión de una mayoría de la sociedad que, bueno, decidió un nuevo esquema político para el país a partir del 10 de diciembre. De todas maneras, desde nuestro punto de vista, de nuestra mirada, hubo un porcentaje muy importante que sigue siendo casi del 45%, que está en total desacuerdo con el país que ofrece tanto Macri como Milei, ¿no es cierto? Ese esquema. Mirando la segunda vuelta, yo podría decirte, mirá, en la general un 37% acompañaba la propuesta de Unión por la Patria y un 30% la de Milei. Vamos a la segunda vuelta, sí, claro que hay que mirar eso. Sí. La pregunta que te hacía es si antes de entender esa totalidad no hay que hacer una autocrítica para llegar a analizar qué es lo que se tiene que hacer ahora. Sí, recién lo hablábamos. Sí. Con un compañero para no... El que viene después, el otro, sí. A ver, hay demasiadas cosas para analizar. Nosotros no podemos quedarnos con el análisis de lo inmediato. Bien. Ni siquiera con lo mediato, con el futuro mediato. Nosotros tenemos que, si querés, debemos hacer un análisis que se remonte prácticamente al 76. Esto es un análisis de fondo, ¿por qué? Porque a partir de aquella época hubo una sociedad que se modificó, que cambió, y que cambió fundamentalmente en lo cultural y en los valores, en lo axiológico. Lo axiológico se modificó completamente. Nosotros creo que no hicimos del todo, por la aceleración de los tiempos, no hicimos un verdadero análisis de lo que nos había pasado y de por qué llegamos como llegamos y cómo llegamos al 83. Digamos, por eso creo que nosotros debemos hacer un análisis muy profundo de causas que se remiten a una situación que parte del 76. Ajá. y también de las circunstancias políticas que se fueron dando después del 83. Es decir, y para hacer un parangón con lo que se viene, nosotros hubo un sector de nuestro espacio político que creyó que era un momento, cuando surge la dictadura militar, de contraatacar a la dictadura militar. Otros pensábamos de que no había que contraatacar, sino que había que hacer un repliegue estratégico, es decir, replegarnos sobre nosotros mismos, pensar, analizar, ver la nueva situación, el nuevo escenario, y a partir de ahí ver qué estrategias empezábamos a formular. Bueno, el proyecto político, económico y social que se instauró en el 76 fue un modelo económico muy parecido al que hoy se propone desde Milei y Macri. En ese parangón que pasa del 76 vamos a los 90. No. Aquello es una continuidad del 76. Por eso, estoy parangonando ese modelo del 76 que era el modelo de Martínez de Oz. Sí. Es muy parecido al modelo que hoy proponen Macri y Milei, que es un modelo de la desaparición del Estado, un Estado que desaparezca un Estado, una escuela pública inexistente, una salud pública disminuida, la cesación de las obras públicas por parte del Estado, cosas muy
muy primarias. Nosotros decimos, bueno, a ver, ellos creen que todo lo va a resolver el mercado. Claro. Cuando al barrio Satélite le haga falta una zanja o un cruce de calle, estoy seguro que el mercado no va a ir a resolver el problema del barrio Satélite. Si eso no lo hace el Estado, para el mercado no es negocio poner un cruce de calle en el barrio Satélite, o no es negocio en Villanueva ir y poner un tanque de agua. Para el mercado no es negocio porque no le va a dar guita. Eso únicamente lo hace el Estado. Sostener una unidad sanitaria en el fondo del Cuartel Quinto, al mercado no le va a interesar porque no hay plata, ahí no hay plata. Eso lo hace el Estado. Bueno, cuando se empieza a ver todo esto, nos vamos a dar cuenta que es el mismo proceso, el mismo modelo económico que llevó adelante Martínez Dios con una gran desindustrialización. Hoy, cuando están hablando de la dolarización, de la inexistencia del Banco Central, esto significa la desaparición lisa y llana de la pequeña y mediana industria, de los pequeños talleres, de los pequeños comercios. Digamos, ¿esto qué significa? Más desocupación. Cuando dicen el tema de ferrocarriles lo vamos a empezar a cerrar, esto significa nuevamente más desocupación, más desinversión de una serie de redes que se estaban haciendo. Hasta hace poco hay pueblitos que estaban festejando la llegada del ferrocarril nuevamente. Bueno, esto va a cesar, esto va a volver a cesar. Así como Martínez vendió Somisa, que era la gran fábrica de acero que tenía la Argentina, que era del Estado, digamos, hoy es de Roca, sí. Aluar, todo lo que era del Estado se vendió y bueno, está en manos privadas, siguió en manos privadas, y los que se volvieron millonarios, los que volvieron a generar grandes riquezas, son sectores muy minoritarios, y la gran mayoría, que es el pueblo argentino, fue el que empezó a padecer el hambre. Y te digo, para llevar esto adelante, Martínez Dios necesitó a Videla y a Macera, y necesitó más de 30.000 desaparecidos, necesitó más de 40.000 compañeros presos y perseguidos o exiliados. Los científicos se nos fueron la mayoría del país. Este proceso es el que se avecina. Ahora, lo hablaba con el compañero que va a venir luego de mí, y decíamos, nosotros como generación, por la edad que tenemos, por lo que hemos vivido, tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad hoy es advertir que no vamos a impulsar a nuestros pibes a que salgan a la calle para que los maten. Nuestro deber es cuidar a esos pibes. Preservación. Nuestro deber es replegarnos y cuidarlos. Estos pibes o la generación nueva es la que tiene que reconstruir el país dentro de 4 años. Es la que tiene que reconstruir el peronismo dentro de 4 años. Para eso que tenemos que hacerlo es cuidarlos, no exponerlos nuevamente. ¿Por qué? Porque en el 2001, a mí me pasó, al tío le pasó, hemos salido a tirar la bronca cuando De la Rúa provoca el estado de sitio y todo lo que genera su gobierno, e inmediatamente, espontáneamente salimos. Nos mataron 32 pibes ese día. Bueno, nosotros no queremos, yo no quiero, y voy a trabajar para eso, y si hay algún mandato que me da mis viejos compañeros y mi generación, es que esta vuelta cuide a los pibes, los ayude a fortalecerse en su sabiduría, en su capacidad, porque ellos tienen que ser los que saquen a este país dentro de 4 años y los que reconstruyan al movimiento peronista también. Hay algo que te quería decir como devolución, porque me parece muy claro que vos ubicás el inicio de este proceso, que tuvo interrupciones para ellos, del 76 para acá. Yo te llevé a los 90, no por capricho, porque después de recuperar la democracia, la Argentina tenía un sistema presidencial en tiempo de 6 años. Alfonsín se va, ahora que lo recuerdan todos, Alfonsín se va, asume Menem. Menem supo decir en algún momento, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Pero recuerdo que era el patilludo, a caballo, es el rockstar que parece hoy. Sí. Y el peronismo acompañó todo lo que fue el proceso de privatización. Fue un año durísimo que vivió la Argentina, el pueblo, hasta que después se estabilizó y la clase media pudo viajar a cualquier lado y comprar lo que quería, un precio, $1. Lo cual hasta que después sacó la cacerola para que le devuelvan los ahí voy. Sí. Pero en ese 1-1 tampoco el Banco Central emitía, porque era una cuestión hasta lógica. Sí.
yo miro la figura que está convocando Milei. Sí. Bueno, Guillermo Franco de ese tiempo, Acción por Sí, la República, sí. que estuvo trabajando con Scioli. No, bueno, Pero por eso, sí. termino con esto. ¿Qué es lo que hay que ver? La clase media, porque ellos se han encargado de decir, el gobierno electo, que no van a tocar los planes, que la asistencia esa que es bajo la línea de indigencia que hoy tenemos, no se toca. Pero a mí me interesa que charlemos sobre la clase media. Sí, yo ahí quería, viste, porque un poco te decía para mí dónde están las causas de fondo. Sí. Digamos que por eso lo emparento con el inicio del proceso de la dictadura genocida y el modelo económico que llevó adelante Martínez de Oz. Por eso lo emparento con eso como causas profundas. Okay. Pero también, digo, para no esquivar a la pregunta que me hiciste, también, digamos, hay defecciones ideológicas y defecciones políticas que produjo el movimiento nacional, en este caso el peronismo, por supuesto también el radicalismo, los grandes partidos populares, hemos provocado defecciones y desviaciones ideológicas. ¿Por qué desviaciones ideológicas? Porque un dirigente político o un militante político que ingresa a la política para lograr su salida personal, para lograr su triunfo económico, digamos, creo que se está equivocando de cuál es la verdadera función de la política. La función de la política no es el enriquecimiento personal, sino es el trabajo por el bienestar del conjunto, por el trabajo común, por el bien común. Digamos, a partir del 83 la política pasó a ser una especie de tabla de salvación para muchos que ingresaban en ella solo nada más para poder mejorar sus ingresos personales. Ahí la corrupción nosotros la entendemos desde nuestra ética política como un desvío ideológico. La corrupción debe ser absolutamente censurada y absolutamente repudiada, digamos. Y, por supuesto, a la par de la corrupción, la gente fue viendo cómo la dirigencia de alguna manera se empezaba a beneficiar, a tener privilegio, y cómo las respuestas a su situación socioeconómica no llegaban. Es decir, no hemos acertado con políticas de desarrollo, de producción y trabajo. El menemismo, esos 9 años, fue un proyecto neoliberal que más que trabajo y producción lo que trajo fue desocupación y trajo especulación financiera. Y desmantelamiento de toda la parte. Desmantelamiento y especulación financiera. Sí, claro. Todo pasó por la especulación financiera. Y así se siguió. Digo, después creo que hubo aciertos cuando asume Néstor, asume Néstor creo que hay aciertos, pero también creo que hubo errores, digamos, de ahí se cometieron errores políticos. Lo que le decís, que ahora la experiencia, lo vivido, sin imponer nada, sino compartir, qué es lo que ustedes hacen desde ANCLA, lo que vos haces, lo vinculo fuertemente con hay que preservar a los pibes. Es decir, no es tutelar, es preservarlo. Es decir, miren, nosotros hemos visto estas noches largas. Sí. Y entonces cuando escucho que hay que salir mañana a la calle y le viene a sumar Milei, yo creo que eso, además del peligro que encierra y el impacto que siempre tiene en el mismo lugar, en la misma clase social, prever eso, pero además reorganizarse. Sí. Mirá, yo creo que cuando te digo tenemos que darnos una política de cuidado de los jóvenes, y ayudarlos a que mejoren, a que se capaciten y que estén en condiciones, por lo menos dentro de 4 años, de reconstruir un país que lo van a dejar destrozado. Digamos, como hicieron en el 55, nosotros teníamos, ya íbamos a tener el hospital más grande de Sudamérica de niños, que era el Warne, y lo bombardearon, digamos, ¿no? Lo terminaron convirtiendo en el hospicio Warne. Digo, teníamos hasta el 2015 hospitales para inaugurar, y una serie de cosas, y la señora Vidal no quiso inaugurar más ningún hospital. O sea, ellos permanentemente destruyen lo que nosotros construimos. Nosotros vamos a tener que volver a reconstruir este país. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Y será la nueva generación. Entonces digo, esa nueva generación no estamos, yo por lo menos creo, y le estoy proponiendo a los compañeros, por lo menos de mi generación, que nuestro deber es acompañarlos, es cuidarlos, es ver cómo ellos
se preparan para reconstruir este país. A su vez, yo sé que va a haber momentos en que los jóvenes, todos nosotros mismos vamos a tener ganas de salir a la calle a hacer algún repudio, ya sea por la privatización de YPF o ya sea por el despido de compañeros, vamos a querer salir a la calle. Pero cuando salgamos a la calle, creo que en todo caso nosotros también tenemos la obligación de decir, pensemos bien cómo vamos a hacer, elaboremos estrategia, no salgamos espontáneamente como hicimos en el 2001. ¿Por qué? Porque Macri y Milei y Villarroel sobre todo están dispuestos a apalearnos y a matarnos. Y yo te digo, acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Se ha hecho un escenario y una producción de la indignación, y estos han sido los medios de comunicación, los círculos rojos, han hecho un espectáculo, una oposición del escándalo. Y el escándalo lo que provoca es indignación. Y la indignación, digamos, es la consecuencia de la bronca, del individualismo, digamos, del individuo, hacer individuos con bronca, que es lo que provoca el escándalo. Vos fijate, la televisión es permanente producción de escándalo. La política se la quiso transformar en algo escandaloso, lo del tarado, porque es un tarado, un traidor, de Insaurralde y mucho más, Chocolate, pero también, también que hablen de Pepín Simón, también que hablen del otro Hellman, como es el diputado que estuvo Milman, en el intento de asesinato de Cristina, ese que también contrataba modelos para ser directoras de seguridad o de políticas estratégicas. Digo, que también hablemos de eso, que también hablemos de esa corrupción, de la corrupción de ellos, de la corrupción de los ricos, que hablemos de la corrupción de lo que muestran los ricos, de cuando te muestran los lugares, los complejos donde viven. Eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, que a mí me muestre el lujo en el que viven en el Faena o en Puerto Madero o en el country Terravista o en el country que sea, o que me anden con un Audi A08 cuando hay un pibe que se está muriendo de hambre. Eso es corrupción también. Entonces hablemos de la corrupción de la riqueza, no hablemos de los por supuesto, nosotros tenemos que ser los responsables de que los corruptos de nuestro espacio, digamos, sean repudiados y sean rechazados y no vuelvan nunca más. Nosotros tenemos... ¿Por qué? Porque los peronistas tenemos una ética. No es cierto, no tenemos la ética burguesa de Carrió, la ética burguesa kantiana. No, nosotros tenemos la ética de la solidaridad. Esa ética de la solidaridad quiere decir que nosotros nos emparentamos y sufrimos el dolor del pobre. Entonces, es esa ética la que nos impide no ser corruptos. Porque lo que esa corrupción significa que atrasamos la justicia para el compañero que necesita. Entonces digo... esa revisión es muy importante. Hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tratar. Cuestiones de fondo, que ya te digo, saber que hoy los medios producen el escándalo para generar indignación, la indignación lleva a la bronca y es precisamente los valores que terminan imponiendo. La bronca, el odio y el menosprecio. Ahora, entonces hay algo sí. Me voy, perdóname, me embalo. Además, está bueno que lo podamos escuchar, es decir, que lo podamos reflexionar. No es menor que el propietario de una red social, tal vez la más impactante, ex Twitter, que es X, el dueño haya felicitado a Javier Milei y le sugiera hacer algo muy importante en la Argentina. Lo que estoy diciendo es muy básico, Gómez, que no son solo los medios masivos de comunicación. Acá lo que ha ocurrido es que mientras eso ha destilado odio de una manera que nunca antes yo escuché ni vi, producto que este país se alimenta de odio hace mucho tiempo, que hace mucho tiempo se impactó sobre la formación ideológica a partir de la emocionalidad individual de odio. Quien odia más es quien más ama al propio, ¿no? Desconociendo al prójimo, si querés. Esto se iba pergañando de una manera que es, mirá, hoy esto. No, mirá. Ya no prenden más el televisor. Yo te decía de los medios masivos. Un título, un video de 10 segundos y con eso creen entender el mundo. Mira, la televisión es y tal vez no entiendan al mundo, desde la mirada que tienes. La televisión es un
pozo ciego. Una cloaca, decía un compañero. Emanador permanente de escándalos. Todo es escándalo. Y el escándalo genera indignación. Pero después vos dijiste otra cosa. Y vos fijate, está el tecnoliberalismo. Apareció el tecnoliberalismo, que es la mayor herramienta que, engañando al ser humano, digamos, le hace creer de que ahora él es protagonista de la historia. Sí. Entonces, se entretienen escribiendo cositas en las distintas redes, creyendo de que están dándole importancia a esa palabra. Y la verdad, que es irrelevante, digamos, no produce ningún efecto, pero sí produce un efecto para el individuo, donde fortalece su individualismo y su egoísmo, y la necesidad de imponer, digamos, la hegemonía de sí mismo. Entonces, a ver, yo soy el protagonista, yo digo todas las verdades, la verdad es la mía, ¿me entendés? Me configuro en grupos. Lo único que hago si vos escribís, yo te respondo, y seguramente te responderé de la peor forma, creyéndome que tengo todos los argumentos, digamos, cuando sin argumentos. No, pero con argumentos que hasta te digo son despreciativos, desvalorizadores. Nadie escucha. Mira, lo dice un filósofo, Sadin, habla de que el tecnoliberalismo va a generar un neofascismo, que él lo llama el totalitarismo de las multitudes. Y ese neofascismo, digamos, ya no está en figuras, sino en la producción de los individuos, del todo contra todos. ¿Entendés? Entonces dejamos de preocuparnos por el otro. Y si vos ves, en la calle misma también hay un todos contra todos. El día domingo que ganó Milei, hay un boliche cerca de mi casa, donde van muchachos de todos lados. En la puerta de mi casa una bolsa de boletas me tiraron de Milei y estuvieron toda la noche festejando el triunfo de Milei. Pibes que te digo, son de sectores muy humildes, ¿me entendés? Tirando los 3 tiros, festejando, gritando por Milei. Yo tenía, desgraciadamente, una ficha de Massa en la ventana. Grave error. Claro. Pero bueno, digo, esto es lo que nos está pasando. Y cuando ahora voy a lo que me planteo, y le hablaba al tío recién, creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar en el cuidado de los jóvenes. Sí. Ahora, yo voy a trabajar, vos te había dicho en los anteriores reportajes, estoy jubilado, estoy con los perros, regando. En este momento que voy a salir, pero no para ser candidato ni nada, voy a salir para plantear que quiero trabajar con otros compañeros, en todo caso no por inteligencia, sino por la sabiduría que nos dio la vida, en acompañar a los mejores. Tampoco vamos a proponer una política masiva, porque la política masiva no va. Nosotros, yo decía a un compañero, en los 70 íbamos al barrio a organizar, no íbamos a generar conciencia al barrio, porque la conciencia estaba en el pueblo. La conciencia en el pueblo trabajador existía. Hoy en día nos vamos a ir a organizar. Hoy en día, si vamos, tenemos que ir a hacer un trabajo de concientización. Y la verdad que yo creo que no es momento para hacerlo. Digamos, en los 70 solo íbamos a organizar. Lo único que íbamos a darle a los compañeros es la idea de cómo teníamos que hacer para confrontar, para trabajar, para edificar en el barrio. Era organización lo nuestro, la militancia. Pero había un pueblo consciente, con conciencia política. Un pueblo con conciencia política, que Perón siempre diferenciaba la cuestión del pueblo de la masa. La masa no tiene conciencia política, el pueblo tiene conciencia política. Yo creo que hay un 45% de la sociedad que es nuestro pueblo y tiene conciencia política. Creo que hay otra franja muy grande que tiene conciencia política pero antipatria, antipueblo. Y hay un sector, una franja de un 5, un 10% que creo que ha sido invadida y ganada en la batalla cultural por el tecnoliberalismo, por la producción del escándalo, por la indignación, por la bronca y por creerse
por creerse el nuevo hegemonismo de sí mismo. Vos fíjate, cuando se sacan una foto de la Bombonera, en realidad no le sacan la foto a la Bombonera. Lo que menos le interesa es la Bombonera. Se muestran ellos mismos. Es decir, yo soy más importante que la Bombonera. Yo soy más importante que el Río de la Plata. ¿Me entendés? La selfie es eso. Tal cual. Entonces, digamos, estamos en esa generación del egoísmo, del individualismo en su máxima expresión. Digo, el peronismo tiene un gran trabajo para hacer, porque tiene que recuperar los valores de lo colectivo y de lo solidario. Esto es lo que se perdió. Ahora, para recuperarlo nosotros tenemos que hacer una discusión muy de fondo también de las condiciones del peronismo. Este peronismo creo que hoy debe entrar en un estado asambleario, en un estadio deliberativo. Creo que acá nadie puede asumir de que sale indemne de esto que nos sucedió, ni tampoco hay un solo culpable. No queremos que vuelva a pasar como en el 2015, cuando el único responsable fue Scioli. No. Acá Sergio Massa hizo su papel, hizo lo mejor que pudo, creo que le faltaron cosas, creo que había dudas de Sergio Massa acerca de su pasado, pero demostró en los últimos tiempos que es la verdad, tuvo el coraje, la decisión y la claridad que otros dirigentes no tuvieron. Y una cosa que también nos gustó es que en el último periodo fue del balotaje, hubo un surgimiento de una mística en el pueblo que se llamó la micromilitancia. Ellas ya no eran militantes organizados, era el mismo pueblo, el hombre, un médico, una señora. Digo, eso es muy importante. Quiere decir que ese 45% va a crecer, puede crecer si nosotros acertamos en las cosas que debemos resolver. Y lo que debemos resolver es que este peronismo tiene que discutir mucho. Nosotros no podemos seguir en este ritmo, no podemos tener dirigentes políticos que solo hacen la política si es desde la función pública. No puede ser que la política se haga solamente si soy concejal, intendente o gobernador o diputado. No, la política la tenemos que ejercer todo y todos tenemos que tener derecho a decir cómo vemos hoy la situación. Tenemos que ser muy reflexivos y muy críticos. Y si a mí me quieren imponer o a nosotros nos quieren imponer una conducción, digamos, esto lo vamos a rechazar porque las conducciones tienen que surgir naturalmente. Las conducciones nunca son artificiales y acá se han inventado demasiadas conducciones. Lo otro que nos ha hecho mucho mal son las orgas. No puede ser que para discutir, que para participar tengamos que ser parte de una orga. Basta con las orgas que existan como funcionamiento de un grupo, pero no como funcionamiento de la política. La política tiene que volver a ser otra cosa. Disculpame por ahí. No. Vos sabés que primero te agradezco. Con el tío voy a hacer lo mismo, que es escucharlos. Tiene un cuadrazo. Sí, así que escucharlos porque en agosto yo hablé de un cambio fenomenológico, cultural. Ahora estamos frente a un fenómeno cultural. Y eso no se resuelve ni con fuerza, la mejor posible, ni con algo intempestivo. Por eso traté de decirte en las pocas intervenciones que ellos se alimentaron de del tecnoliberalismo. Del liberalismo, que es una fase del capitalismo, si queréis. Podría hablar bastante sobre mi percepción y mi concepción, pero no es el punto. Quiero decir, no se puede subestimar lo que ya ha dejado este resultado. No se puede hacer. No. Se tiene que dar una discusión sensata, firme, sin simplificaciones, sin memes, sin imposturas, con cuidado precisamente aquellos que van a ser mañana los que tengan que encarar una reconstrucción. Pero tiene que haber empatía, respeto por la diversidad. Sí. Si no pasa eso, vamos a contar lo que no queremos contar. Y no va a alcanzar con decir volvemos mejores, porque seguiremos peores. Bueno, esa era la última devolución que quería hacer. Mira, Rubén, yo si lo último que te puedo decir, es decir, si nosotros vamos a seguir sosteniendo y defendiendo algo ante las políticas que pretenda llevar adelante tal vez este gobierno, es la defensa irrestricta de los derechos humanos. El nunca más no lo vamos a abandonar. Nunca más un periodo de genocidio. Nunca más la violencia. Nosotros no vamos a permitir tampoco
la persecución de las minorías, sean aborígenes, sean sexuales, sean religiosas. Nosotros estas cosas las vamos a defender la producción, vamos a defender el trabajo. Entonces te digo, está bien este nuevo gobierno que tiene la legalidad que le dio el balotaje, pero la legitimidad se la da el gobierno, el ejercicio del gobierno. Entonces vamos a aceptar a partir del 10 de diciembre un gobierno que asume con toda la legalidad, pero después se tiene que legitimar. Y si esa legitimación cree que la va a conseguir persiguiendo los derechos humanos, desconociendo los derechos humanos, desconociendo las minorías, desconociendo a los trabajadores, desconociendo la producción y desconociendo la soberanía nacional, como las Malvinas o como el río Paraná, las vías navegables, si cree que esa es la forma de obtener su legitimidad, ahí se la vamos a salir a cuestionar, ahí se la vamos a salir a pelear. Porque digo, el peronismo desde el 55, con todos los muertos que tuvimos, con todos los bombardeos que nos hicieron, con todos los fusilados que hicieron, seguimos defendiendo la justicia social, seguimos defendiendo los derechos humanos, seguimos defendiendo los más débiles. Ese es nuestro objetivo en la vida y la vamos a dar hasta el último momento. Digo, creo que esto es lo que vamos a hacer, ayudar, por supuesto, acompañar, entregar nuestra sabiduría a los jóvenes, cuidarlos, incentivarlos a que estudien, a que reflexionen, a que discutamos, a que mejoren en la creatividad. En los tiempos oscuros, mirá, lo decía Jasper, en los tiempos oscuros los hombres tienen que crear lo que después va a aparecer en la claridad. Y yo creo que va a venir la claridad, y la claridad va a venir del peronismo y de una nueva generación que va a recuperar los valores eternos que nos dejaron Perón, Evita, Néstor y Cristina. Gracias. Y no dije más nada, y yo me mandé todo el aviso.